acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación del distrito de Antonio. Este señor que había adquirido de una manera tan sacrificada un tamborcito, se incendia su domicilio y se quedan todos en cenizas. Y la Plaza Martín sacamos a todos los mugrosos que están ahí. Posición por parte de alguna de las personas que se encuentran aquí exigiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo. Así no. No se puede acaparar el 80% de la prensa escrita sin que nada suceda. Estamos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuayla. ¡Viva! ¡Viva! Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio. Hay por lo menos unos 3 millones en pobreza extrema. Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de nuestro espacio Hablemos. Conversaciones al pie del Bicentenario, que ya no es tan al pie del Bicentenario porque a partir del último 28 de julio como que el Bicentenario ha quedado un poquito rezagado porque han surgido nuevos temas. Sabemos que la realidad es dialéctica, ¿no? Y se va renovando y se va diversificando y los temas en agenda van cambiando, pero todavía estamos en esa estela, de peruanidad, y es por eso que el día de hoy tenemos como invitado, que voy a presentar yo pues al señor Dante Castro. Es un honor tenerlo acá en nuestro espacio. Dante Castro es una figura muy conocida, ¿no? En el mundo de la política, de la literatura, del periodismo y de la pedagogía peruanas. Me une contigo, Dante, muchas cosas en común. Ahora que he estado estudiando un poquito el background, la historia tuya, nos unen muchas cosas. En primer lugar, tú empezaste como profesor preuniversitario. Yo empecé como profesor preuniversitario. Tú fuiste periodista de Caretas, tengo entendido. Bueno, yo también he trabajado en Caretas, ¿no? Lo que nos distancia, obviamente, es la cantidad pues de lauros que tú tienes, Dante, ¿no? Has sido premio Casa de las Américas, has ganado el COPE, has publicado muchos libros, ¿no? Libros de cuentos, etcétera. Bueno, yo no tengo pues esos lauros, estoy todavía en ese camino. Igualmente te saludo, Dante, y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, Orlando, para responder a todas tus preguntas. Muy bien, empezamos de inmediato. Hace más o menos un año, tú declaraste como buen hombre de izquierda tu apoyo a la candidatura de Pedro Castillo, que es el presidente que hoy tenemos en Palacio de Gobierno. Bueno, han pasado más de 360 días de gobierno, ha habido idas y vueltas, ha habido pues marchas y contramarchas. Entonces, como la conversación de hoy se va a centrar en este sueño, en este proyecto tuyo y de muchos peruanos, de la construcción de un frente amplio, de un frente único, de un frente combativo, que ayude pues a restaurar la izquierda peruana y que ponga, digamos, la conversación política a una altura, digamos, más, si se puede decir, decente, ¿no? Si se puede utilizar ese adjetivo. Yo quisiera preguntarte si tú te reafirmas aún en seguir apoyando al señor Pedro Castillo y a su entorno político, o si estas contramarchas que ha tenido el presidente han hecho que tú reevalúes algunos aspectos de ese apoyo. Empezaríamos con esa interrogante. Gracias, Orlando, por tu pregunta. Vamos a responderla justamente porque es un rol muy difícil el que tiene la izquierda en este momento. La izquierda en general es una izquierda variopinta, es una izquierda que tiene diferentes tendencias a su interior,
Hay izquierdas e izquierdas en el Perú. Lo que nos concilia a todos es nuestra oposición al programa neoliberal, que es un programa que puede ser muy desarrollista aparentemente, pero está destruyendo el planeta y está destruyendo el factor trabajo también. Entonces, digamos, que haya ganado Pedro Castillo las elecciones ha sido un voto antineoliberal, ha sido un voto antifujimorista. El fujimorismo era la garantía de la continuidad del neoliberalismo y la Constitución de 1993 también es la garantía de la continuidad del neoliberalismo. Entonces, apoyar una candidatura que se plantea una nueva Constitución y que se plantea una agenda antineoliberal es lo más lógico. Lo que sí podríamos decir es que Pedro Castillo inicia una gestión de gobierno con todo en contra. Primeramente, un parlamento en contra. Y está demostrado por la historia que cualquier gobernante, el mejor gobernante, cualquiera que tenga las dotes de gobernabilidad, y con un parlamento en contra no puede avanzar. Le pasó a Fernando Belaúnde Terry en 1963, cuando fue elegido, y tuvo un parlamento que la coalición APRA 1, Unión Nacional Loderista más el Partido Aprista, se opusieron a todas las reformas que planteó Belaúnde en plena campaña electoral. O sea, le ocurrió ya en Tomala cuando se plantea hacer una nueva constitución y cambios estructurales y tenía en contra un parlamento que mayoritariamente, sumando y sumando, le hacían una oposición, digamos, paralizadora. Ralentizaba totalmente cualquier tipo de alcance que tuviera el gobierno o propuesta. En este momento tenemos un número de iniciativas legislativas de parte del Ejecutivo que han sido censuradas por el Legislativo. El Legislativo en este momento tiene una función que es la de no solamente de oposición al Ejecutivo, sino que definitivamente en una lucha de poderes totalmente asimétrica, garantizada por una Constitución que comete el error de darle, digamos, la aprobación o desaprobación al Legislativo sobre el Ejecutivo, lo tiene de manos atadas. Entonces, Pedro Castillo es un profesor de provincia, es un profesor que viene del campesinado, es un profesor que viene de las canteras de un SUTEP ya dividido, que ha constituido incluso un sindicato paralelo al SUTEP, lo cual, si tú me preguntas a mí, no me gusta. No me gusta la división del sindicato. Me hubiera gustado que se haga la pelea dentro del sindicato, pero bueno. Pedro Castillo viene de las canteras de una lucha magisterial. No viene precisamente de las orcas caudinas del aprendizaje académico de cómo gobernar. Incluso hay una escuela de gobernabilidad en determinada universidad en la cual te enseñan a cómo gobernar. Increíble. Yo no sé si se puede enseñar. Es como tú y yo hemos averiguado. El periodismo no se puede enseñar. El periodismo se hace. Y se comienza a ser periodista trabajando en periodismo. Igual se comienza a gobernar o a aprender a gobernar gobernando. Y bueno, tiempo ha tenido Pedro Castillo para aprender a gobernar. Yo me encuentro ahora con un Pedro Castillo diferente al que inició el gobierno. Lo encuentro más maduro, lo encuentro más cuajado, lo encuentro con más reflejos. Lo que no tenía en política lo está ganando. Tenemos muchas contradicciones con el equipo de gobierno. El equipo de gobierno a veces se equivoca en materia de elegir, por ejemplo, a determinados personajes para carteras ministeriales que incluso llegan a gobernar cada cartera ministerial como si fuera su coto cerrado y sin consultar con el presidente de la República. Caso de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que ya nos hemos reunido con el presidente Pedro Castillo y con el premier, y esta izquierda que estoy representando y te estoy conformando con otras organizaciones, le ha hecho escuchar nuestras quejas, nuestros planteamientos, nuestros requerimientos. Y vemos, por ejemplo, que cambiaron inmediatamente al ministro de Relaciones Exteriores. Y vemos que se retomó la relación diplomática con la República Saharaui, que indebidamente fue rota por decisión solamente del ministro de Relaciones Exteriores. ¿En qué parte de la Constitución Política, Dante, dice que el cargo del presidente de la República se puede usar como un ensayo o como un simulacro para que un candidato aprenda a gobernar? Es una cosa que a mí no me acaba de cerrar. Es decir, ¿por qué, digamos, me queda claro que el costo del antivoto se veía venir? Porque claro, tenías por un lado la opción de Keiko Fujimori, que representa pues el renacer de un viejo caudillo que, bueno, está languideciendo pues en la cárcel o donde esté,
No sé si está en la cárcel o en un hospital. Y por otro lado tenías la opción del candidato, entre comillas, popular, digamos, el candidato rondero, el candidato, como tú decías en una entrevista, que se parece a mí, que se parece a nuestros padres, ¿no? Entonces yo entiendo que la opción del antivoto era probablemente una de las más coherentes en ese momento, digamos, coyuntural. Pero entregarle el sillón presidencial a una persona para que ensaye cómo ser un presidente. Yo lo veo como una repetición constante en la historia del Perú. La mayoría de gobernantes en la historia del Perú, en la historia republicana, en 201 años han sido militares, ¿no? Que nunca supieron gobernar. Entraron a aprender a gobernar. Y lo hicieron, el costo del aprendizaje lo pagamos nosotros, ¿no? Y pagamos un alto costo porque realmente cuando el militar no sabía gobernar, ¿qué hacía? Reprimía. Los pocos gobiernos que tuvimos hasta la década del 80, que no eran militares, fueron gobiernos que fueron acosados por el poder militar. Pero Belaúnde regresa el año 80 con un aprendizaje del año 63 al año 68 y fue depuesto por un golpe militar. ¿Por qué? Porque su gobierno ya era insostenible. Ya era insostenible. Cuando entra Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, entra a deponer a un presidente que no podía gobernar frente a un parlamento que lo declaraba maniatado, así, al presidente. Pero después hemos tenido ejemplos muy claros. Después del segundo gobierno de Belaúnde viene un Alan García de 35 años que no sabía absolutamente nada de gobierno y que también comenzó a utilizar de globo de ensayo el Palacio de Gobierno. Y después viene un Alberto Fujimori que no sabía la Constitución, y eso lo garantizo porque me tocó entrevistar al recientemente electo Fujimori en 1990. Él hice preguntas básicas que son de la Constitución y no dominaba la Constitución. Es más, no sabía utilizar bien el castellano porque Fujimori no es peruano. Ese es el engaño hecho por Montesinos, que nació un 28 de julio, y la partida Bamba que hicieron para que Fujimori lo legitimara. Pero yo lo conozco a Fujimori desde la época de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Era una persona que no sabía hablar bien el castellano y definitivamente cometió muchísimos errores en su aprendizaje de gobierno, incluso cuando ya entra Fujimori a aplicar la carta militar del año 92, ya el autogolpe. Es un Fujimori que está 2 años ya más cuajado. Ahora, cuando entra Pedro Castillo, estamos diciéndole al pueblo, tú también estás obligado a gobernar y a aprender a gobernar. No es solamente la élite ilustrada, sino que definitivamente el pueblo tiene derecho a gobernar. Cuando un presidente de la República entra, no es un monarca, necesita dotarse de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es el que auténticamente gobierna, ¿no? Y el equipo de trabajo debe estar bien constituido. Si no lo ha tenido así, ya hemos tenido, digamos, unos virajes tremendos. Yo no voy a pedir la vacancia presidencial por esa situación. Hay causales de la vacancia presidencial que están establecidas en la Constitución. Y no precisamente es la buena dicción del castellano del presidente, ni tampoco la ilustración del presidente, sino que hay causales en las cuales puede incurrir un gobernante que ameritan que abandone el sillón presidencial. No se han dado Dante, yo te acepto eso, pero confundir Santiago de Chile con una persona. Lo puedes jalar en ortografía, en gramática. ¿No te parece ahí, siendo, digamos, autocríticos, no te parece que ahí nos faltó, digamos, a los peruanos examinar más sesudamente la realidad? Porque a veces uno dice, bueno, pues no tenemos presidentes capitalinos, descendientes de aristócratas, etcétera, etcétera, que toda la vida nos han gobernado. Pues vamos a apostar ahora pues por el provinciano, ¿no? Pero en provincia también corre plata, en las regiones hay plata, y por lo tanto hay corrupción, por lo tanto también hay ausentismo escolar, también hay una vena virreinal allí muy enraizada en Huánuco, en Cusco. No podemos negar que, digamos, históricamente hay esta cultura criolla, esta cultura del vivo, esta cultura del sacar la tajada, ¿no? Y no podemos negar que esta vena virreinal también tiene que haber alcanzado pues a nuestra población indígena, ¿no? Sí. ¿Y no es Castillo acaso parte de la expresión de esa vena virreinal?
y la tiene que pagar la historia. La historia tiene un karma histórico que pagar, ¿no? Y ese es justamente resarcir al pueblo lo que le ha quitado durante no solamente el virreinato, sino toda la república. Fue peor que el virreinato, ha sido la república contra el indio. Definitivamente tengo que recordar varias cosas. Yo recuerdo ahorita, a partir de tu pregunta, la imagen que se me viene a la mente es un Ollanta Humala que en el meeting de Tacna, que está registrado en YouTube, lo van a ver diciendo: los españoles se llevaron el oro, la plata, el bronce, el cobre. Bueno, y luego terminó diciendo: los españoles se llevaron el acero. Ahí me caí plop, ¿no? Ahí me entró. Pero eso no lo justifica pues a Castillo tampoco, ¿no? Y después Alan García diciendo en el meeting en Huamachuco: estoy en la tierra de César Alegría Bazán. Lo dijo 4 veces, está en YouTube, 4 veces. César Alegría Bazán, porque no se acordaba que era Ciro Alegría Bazán, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se confundió a Santiago con un tipo, con un sujeto, no está bien. Definitivamente no lo vamos a aprobar, no lo vamos a aplaudir. Pero es un defecto que a los anteriores mandatarios no se los hicieron notar. Igual que cuando le amarra un policía el zapato, es a un indio al que se lo está amarrando. Por lo tanto, es una imagen bochornosa para todo el país. Pero si se lo hubiera hecho a Fernando Belaúnde Terry, ¿le hubieran dicho feudal a Fernando Belaúnde Terry de repente? No. La mirada está puesta sobre un sujeto que no se parece a la clase gobernante. 1. 2. Yo he sido muy crítico con Pedro Castillo. Yo voté por Verónica Mendoza en primera vuelta. Hice campaña y fui candidato justamente al Parlamento Andino en la lista de Juntos por el Perú. Entonces, en el enfrentamiento con Perú Libre he sido muy mordaz en mis críticas a Castillo. Es más, Castillo no quería ni verme, porque realmente yo hice incluso un poema en el cual hacía notar sus deficiencias intelectuales, ¿no? Pero estábamos en primera vuelta. En segunda vuelta, definitivamente, el voto tiene que consolidarse en el candidato de mejor opción, y estamos derrotando al fujimorismo. Ahora preguntémonos, si Keiko hubiera gobernado, pregunta número 1, ¿Keiko alguna vez ha trabajado en su vida? Nómbreme un sitio donde haya trabajado, nómbreme estudios que haya culminado, nómbreme su récord académico de Keiko. No tiene un récord académico que exhibir, no tiene logros intelectuales, sin embargo, proviene de una progenie que ha desfalcado al Estado y se ha robado la plata del Perú impunemente y no la devuelve. Ojo, y no la devuelve. Es verdad. Bueno, sí, lo que tú dices nos pone a pensar mucho realmente sobre esto de la crisis política. No quisiera que se malinterprete el sentido de esta entrevista. No es que hayamos empezado hablando de Pedro Castillo para darle con palo a Pedro Castillo. No, nada que ver. Simplemente que empezamos con este tema de Pedro Castillo, porque recordemos que el tema de esta conversación es la posibilidad de la formación de un frente amplio. Ese es el tema de esta conversación. Pero ¿por qué hemos empezado entonces, dirás tú, Dante, hablando de Pedro Castillo, de sus errores o aciertos, etcétera, su llegada al gobierno? Porque consideramos que en estos momentos, si hay dos figuras que personalizan en el ojo popular a la izquierda peruana, son Pedro Castillo y Verónica Mendoza, ¿no? O sea, creo que son las dos figuras, digamos, más resaltantes de la izquierda peruana. No estoy diciendo que sean las mejores reencarnaciones de la izquierda. Simplemente estoy afirmando el hecho de que en el ojo de la gente, cuando uno habla de izquierda, dicen, Pedro Castillo, o Verónica Mendoza. Pero bueno, entrando al tema del Frente Amplio. Tú decías en una entrevista que este tema, digamos, de la situación de la izquierda va a requerir, digamos, la formación de un estamento que tendría que ser un partido político para empezar. Porque tú muy bien lo sabes que luego de Fujimori casi todos han sido movimientos o alianzas, movimientos y alianzas, de ahí el libro de Tanaka, Democracia sin partidos, ¿no? Que sale el año 2005, si mal no recuerdo. Pero esta formación de este Frente Amplio, del cual habla Mariátegui pues, en su alocución del 1 de mayo, publicada en 1924, ¿no? Mariátegui dice textualmente socialistas, comunistas y libertarios de todos los matices, dice él, ¿no? Se confunden y se mezclan
hoy en un solo ejército, dice él, ¿no? Que marcha hacia la lucha final. Nos toca, por ejemplo, dice él, suscitar en la mayoría del proletariado, ¿no? Peruano conciencia de clase y sentimiento de clase. Es más, me parece que fue Marx o Lenin más adelante que hablaba incluso de procedencia de clase, conciencia de clase, pertenencia de clase, ¿no? La pregunta que quiero hacerte es, ¿estos conceptos todavía están vigentes? Porque recordemos que estamos en una época, digamos, llamada posmodernismo. Entonces dicen los filósofos que en el posmodernismo ya no hay pues los grandes relatos. El gran relato comunista supuestamente ha quedado a un lado. El gran relato capitalista supuestamente ha quedado a un lado. Y entonces ahora vivimos en un relativismo total. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y le pregunto a un jovencito, a ver, ¿tú de qué clase social eres? El jovencito se va a quedar mirándome, me va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es clase social? ¿No? No sé, yo vivo en San Juan del Lurigancho, ¿no? Yo no sé cuál es mi clase social. A lo mucho alguien responderá, yo soy del sector A, o soy del sector B, o soy del sector C, ¿no? Pero estos conceptos de clase social, sentimiento de clase, pertenencia de clase, ¿siguen vigentes, Dante? Claro, las sociedades están divididas en clases sociales. Y uno de los requisitos fundamentales para diferenciar las clases es la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Y también la capacidad de renta social de que dispone cada persona. Y también el rol que ocupa en el sistema productivo. Son los tres factores para determinar una clase social. Entonces, de acuerdo con eso, existen clases sociales. Lo que pasa es de que, la narrativa impuesta por los medios de post-Fukuyama han tratado de liquidar el concepto de clase. Entonces, por ejemplo, las ONGs financiadas por el imperialismo han creado una imagen en que la lucha de géneros suplanta la lucha de clases. Y hay que financiarla. Eso le cuesta millones a Estados Unidos, Norteamérica, principalmente a la Unión Europea, financiar que la lucha de géneros suplanta la lucha de clases y es superior incluso a la lucha de clases. Pero ¿cuándo se nos cae de las manos? Cuando tienes tú a una ministra del Ministerio de la Mujer, que es feminista, pero nunca se ocupa de la lucha de géneros. Y tuvo que salir sin pena ni gloria. Pero así sucesivamente, ofréceles un ministerio y verás que se acaba la lucha de género. ¿Te das cuenta? Esa es la experiencia actual del último gobierno, de este gobierno. Pero definitivamente la lucha de clases existe. ¿Por qué motivo? Porque una cosa es invisibilizar la lucha de clases a través de los medios periodísticos, los canales de televisión. Quienes tienen la hegemonía cultural e ideológica de la sociedad hacen que la gente tenga una visión al respecto. Y como tú dices, llegas a un proletario, le preguntas a qué clase social responde y te va a decir qué cosa es una clase social. Porque definitivamente el deterioro de la educación ha llevado a niveles ínfimos de información en secundaria para que sepan diferenciar una clase de un estrato, por ejemplo, y un estrato de una casta. Entonces no lo van a diferenciar. Mientras existe una sociedad dividida en clases, va a existir definitivamente la lucha de clases. Eso no es... Lo peor que puede pasar es ser interrogado, por ejemplo, por un policía de la DELCOTE que me dice, ustedes proponen la lucha de clases. Nosotros los marxistas no proponemos la lucha de clases. La lucha de clases existe objetivamente antes del marxismo, ¿no? Desde que los esclavos luchaban contra sus amos y desde que los siervos luchaban contra los feudales. Entonces, lo que estamos recibiendo es la herencia de la historia de una sociedad dividida en clases. La historia comienza con la aparición de las clases sociales. No por gusto, las propias Naciones Unidas promueven esto de los tan mentados objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que no se cansan los economistas de repetir. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y claro, y el primero de esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030 es pobreza cero, ¿no? Esa es la prueba, digamos, más tangible de que vivimos aún inmersos en esta brecha, digamos, que cada vez se hace más grave, ¿no? Entre ricos y pobres. Ahora, retomando este tema del Frente Único, cuando Mariátegui señalaba hace ya 100 años que este Frente Único debía unir, digamos, tanto a comunistas, socialistas, liberales de todo tipo, él
en un solo ejército dice que marcha hacia la lucha final. ¿Esta lucha de qué tipo debería ser? Porque yo te escuché, Dante, en una entrevista señalar que deslindabas, digamos, frente a los movimientos guerrilleros o también llamados terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que asolaron nuestro país durante la década de los 80s y 90s, y tú señalabas que eres en efecto un marxista convicto y confeso, pero que deslindabas de lo que tú llamabas literalmente errores serios y graves que habían cometido estos dos movimientos al aplicar pues la violencia sangrienta, ¿no? Entonces yo me pregunto, si, digamos, tú deslindas, Dante, con la violencia revolucionaria y apuestas por el sistema democrático, pero tenemos un sistema democrático deficiente, Dante. Así es. Entonces, ¿de qué tipo de lucha estamos hablando? Porque si hablamos de una lucha democrática y el sistema democrático está corrompido, entonces, ¿cuál es el papel del marxismo en ese contexto? Bueno, nosotros hemos peleado para rescatar una democracia. O sea, sin marxistas en las calles no se hubiera rescatado esta democracia de manos del fujimorismo, de la tiranía fujimontesinista. Nosotros fuimos los que salimos a movilizarnos, el proletariado salió a movilizarse. Toledo y los grandes señores se movilizaban con máscaras antigas, nosotros con un pañuelo con vinagre en la cara, ¿no? Y terminamos derribando una dictadura mediante una acción de violencia revolucionaria, que es la insurgencia. La insurgencia popular es una alternativa dentro de la violencia revolucionaria, y la violencia que es violencia para parir, no violencia para abortar, ¿no? O sea, si yo pongo un coche bomba para volarme una comandancia de policía y me vuelo todas las lunas y las puertas del barrio, que eso ha pasado aquí en mi barrio, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy atentando contra el pueblo. El pueblo me va a terminar odiando. Si produzco un apagón para que los frigideros en las casas más humildes van a decir, no, los humildes no tienen frigideros. Eso es mentira, pues, ¿no? Los trabajadores compran su frigider hasta por cuotas y hasta de segunda mano. Y se te descongela todo el pescado que has comprado en la semana, ¿no? ¿Y que van a bendecir el apagón? No van a bendecir el apagón, van a aplaudir porque se fue la luz. No, los pobres aplaudían cuando retornaba la luz. Yo me acuerdo, cuando regresaba la luz, los pobres se paraban a aplaudir, ¿no? Yo vivo en un barrio industrial, yo no vivo pues en una residencial, ¿no? Entonces veo que la falla, ¿dónde estuvo? En el vanguardismo militarismo. Creer que el partido puede suplantar a las masas. Creer que la doctrina del partido puede suplantar al sentido común del proletariado. ¿No? Creer que el programa de partido puede suplantar el programa de clase. Entonces, lo que dice Mariátegui es que las revoluciones las hacen las muchedumbres, no las minorías organizadas, las muchedumbres. Claro, justo ahora que tocas esto de las muchedumbres, Dante, cuando tú dices que el proletariado salió a las calles, me hace un poco de ruido esta categoría del proletariado, porque cuando yo voy a las marchas, no veo exactamente, Dante, proletarios solamente. También veo pitucos de Miraflores, también veo gente de La Molina, también gente, o sea, veo una masa, digamos, diversa, plural, ¿no? Entonces, por eso yo te preguntaba si estas categorías de proletario, burgués, siguen siendo las mismas o si las cosas han cambiado. No sé, ¿cómo tú lo ves? Mira, el proletariado, porque está definido, porque es la gente que vende su fuerza de trabajo por un salario. El factor salario y el factor fuerza de trabajo son los que determinan el proletariado. La existencia del proletariado no es gratuita, no es ideológica, sino es estructural. Entonces, el obrero que vende su fuerza de trabajo por un salario y ya no trabaja 8 horas, trabaja cerca de 14 horas hoy en día, porque la jornada de las 8 horas la han violentado la patronal, ¿no? Definitivamente tiene todo el derecho de declararse proletario. El obrero de construcción civil es un proletario, el obrero industrial, el obrero textil es un proletario. No, y los periodistas no tenemos hora de salida, ¿no? Ah, sí, yo conozco bien caretas mucho menos, le damos caldo de pollo, eso sí. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, decimos lo siguiente, la venta de fuerza de trabajo por un salario es lo que determina la pertenencia al proletariado o no, y el rol dentro de la producción. Entonces, no es una categoría exenta de verificación, la puedes verificar.
Lo que pasa es que cuando tú me dices en una marcha así coinciden muchos sectores sociales, por supuesto. La marcha anti-Keiko pues reclutó miles de personas, mucho más de las que habíamos visto en algún momento, y también la rebelión que hubo contra el gabinete Merino. Y era una rebelión pluriclasista, absolutamente pluriclasista, porque una rebelión de frente único popular, podría decir, porque se han conciliado clases medias, clase alta, incluso con proletarios, con pequeños comerciantes y todo lo demás. Y la policía estaba desesperada porque nunca se habían enfrentado a un nivel de maduración de la protesta popular como la que hubo contra el gabinete Merino, y mucho menos la protesta popular que hubo contra la ley Pulpín, que es una nueva generación que conquista sus derechos, o sea, una novísima generación que comienza su carrera política con una victoria, haberse tirado abajo la ley Pulpín. Entonces, eso que me da a entender que la movilización de las masas es muy superior a cualquier coche bomba, definitivamente. Yo puedo poner un coche bomba con 2, 3 personas de mi aula, ¿no? De mi pabellón universitario, y con eso suplantado las masas. Eso es terrorismo. Hay que aclararlo. Eso no se llama lucha armada, se llama terrorismo. Y no puedo compararlo con la lucha guerrillera porque es otra cosa. Pero hoy en día, ¿a qué estamos nosotros enfrentándonos? Es a la valoración del método electoral para conquistar gobiernos, no poder, gobiernos. Y en América Latina se está dando la evolución de las izquierdas a través de la táctica electoral. Las elecciones, como dicen todos los autores marxistas, dicen bien claro una cosa: las elecciones son una forma más de lucha, una forma más. Y en el momento y en las condiciones apropiadas de hoy en día, nos queda el camino de las ánforas. ¿Y por qué la democracia en el Perú es totalmente deficiente? Porque es corrupta. ¿Y por qué es corrupta la democracia del Perú? Porque los buenos optaron por no hacer política y los malos se dedicaron a hacer la política. Los buenos no pueden dejarle la política a los malos, porque hacen esto que han hecho. Hemos heredado la legislación electoral de Fujimori y Montesinos, y no ha habido ningún cambio, absolutamente. La ley de partidos es inspirada prácticamente por Montesinos, por Vladimiro Montesinos, que ha sido el gran arquitecto de esa articulación de la protesta popular, ¿no? Diseñó una ley electoral para desarticular la inserción de las masas en la democracia. Entonces, comenzando por ahí, siempre le he llamado la atención a esta izquierda, a nuestra izquierda, para que atiendan a que la primera protesta que tenemos que hacer es por las reglas claras en el juego electoral. Y esas reglas claras en el juego electoral le deben dar, por ejemplo, la oportunidad a las minorías de constituirse en partidos, ¿no? Sin embargo, hoy en día tienes unas reglas electorales que favorecen la comercialización de la participación electoral. ¿Por qué? Mueven billete. El neoliberalismo busca que las cosas muevan billete. Entonces, ¿qué mueve billete? Que si tú no tienes dinero para inscribirte, ya no participas. Por supuesto, por supuesto. Ahora que lo mencionas, Dante, ahora que lo mencionas, si uno se pone a estudiar la ley de partidos políticos, es un mercado abierto, Corre dinero como cancha, para citar a un conocido filósofo norteño, ¿no? Es un mercado abierto, y además el Estado subvenciona, le paga 4 soles 60 por cada voto a todos los partidos que tienen representación en el Congreso. Subvenciona, como tú ya señalaste hace un rato, publicidad, comprando franja electoral y comprando publicidad en los medios. Y como los medios están monopolizados, pues obviamente ya sabemos cuál es la familia o cuáles son las grandes familias corporativas que se benefician con este gasto público, ¿no? Pero lo peor de todo, Dante, es que si los movimientos o partidos políticos incumplen con la ley de partidos, las sanciones son básicamente económicas. Y como no hay cárcel por deuda, entonces nadie cumple realmente la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos es una reverenda coladera. Y como diría el sociólogo Manolo Montoya, y yo le doy mucha razón a Manolo, porque él dice, hay dos grandes fuerzas que han secuestrado la patria, ¿no? Por un lado están las fuerzas neoliberales, empresariales, que quieren copar todas las empresas y quieren vender todo el país. Pero por el otro lado, Dante, está la informalidad, el narcotráfico, la minería ilegal. Y ahora que ha entrado Pedro Castillo,
Mira, yo me esfuerzo por no citar a Pedro Castillo, pero tengo que citarlo porque su nombre aparece en todos los acontecimientos, ¿no? Entonces, ahora que ha entrado Pedro Castillo al poder, ¿no? Entonces, lo primero que hace es pactar con los transportistas ilegales, ¿no? Y entonces uno ve esas cosas y dice, este frente único del cual nos hablaba alguna vez Mariátegui, ¿qué lejos estamos de eso, no? Porque le damos la oportunidad a un supuesto representante de las clases populares, pero lo primero que hace al llegar al gobierno es gobernar de manera informal, ¿no? Y el 70% de la economía peruana es informal. Yo discutía con unos amigos la vez pasada, no discutía, sino más que todo conversaba, ¿no? Porque, bueno, discutir es otra cosa. Y ellos me decían, oye Orlando, pero tú ahora estás con esta onda del marketing, estás con esta onda pues de la transformación digital, que esto, que el otro, te has vuelto un burgués, ¿no? Ahora tus ideólogos son los teóricos norteamericanos. Pero yo les decía, pero hay que fortalecer a las pymes, ¿no? De alguna manera hay que fortalecer a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que son finalmente los migrantes de la tercera generación, ¿no? Cuyos padres han migrado pues a la capital y de alguna manera hay que tratar de formalizarlos porque, como bien dice el manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto comunista señala de lo económico a lo político. Es decir, primero es el ser y luego es el pensamiento. Entonces, sentemos, digamos, bases económicas, ¿no? De opciones de formalización, de opciones de inclusión social, ¿no? Más allá de lo político, ¿no? Que permitan que esta población que vive de la informalidad, poco a poco ingrese a la formalidad. Bien dice la Constitución, el Perú es una república social, entonces si somos una república social, quiere decir que respetamos las leyes. Entonces, yo veo por ese lado, no sé si tú concordarás, que si nosotros fortalecemos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y las ponemos más o menos pues a la altura de las corporaciones, si no es en calidad, por lo menos en cantidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí recién nuestros algodoneros, nuestros aceituneros, nuestros agricultores, los que cosechan papa, en mi tierra, en la selva, ¿no? Digamos los madereros legales, ¿no? Recién entrarán pues en la discusión internacional y podrán financiar proyectos políticos. Debidamente bancarizados, debidamente identificados, ¿no? Sin incurrir pues en la informalidad. ¿No es así como debería hacerse, Dante? Claro, pero ese es un planteamiento que tenía Izquierda Unida de los años 80. En los años 80, Izquierda Unida, sobre todo un sector de Izquierda Unida, comenzó a investigar qué hacer con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y sobre todo la pequeña y mediana empresa informal. Entonces, lo que, digamos, pedía la Izquierda Unida, incluso en el Parlamento, eran los canales más hábiles de formalización de lo informal, ¿no? Pero la pequeña y mediana empresa formal paga impuestos, la informal no paga impuestos. La pequeña y mediana empresa informal no paga jubilación, seguridad social para sus trabajadores, incumple con todas las normas laborales. Nosotros tenemos una preocupación como izquierda en la cual es justamente en la pequeña y mediana empresa donde se violan más derechos laborales. Mientras que es más posible garantizar los derechos laborales y los reclamos laborales, incluso los reclamos colectivos, en las grandes empresas. Mientras que vamos a Gamarra y vemos que, por ejemplo, casi todos los talleres textiles de Gamarra violan todos los derechos de la OIT. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Formalizarlos. No quieren formalizarse, porque la garantía de su acumulación originaria de capital está en su informalidad. Ellos, digamos, cubren mayor cantidad de ganancias, ¿no? Ilegales, por supuesto, con la informalidad. Incluso los madereros ilegales, incluso los mineros ilegales, saben que de formalizarlos comienzan a perder ganancias. Entonces son un sector bastante reaccionario y refractario a cualquier cambio. El cambio sería la formalidad.
¿no? ¿Para qué? Para favorecer al país, porque con los impuestos se hacen hospitales, con los impuestos se financian carreteras, con los impuestos hay mejor educación, más sueldos y salarios para los maestros, ¿no? Sin embargo, una política tributaria sana es un atentado contra el neoliberalismo, porque el neoliberalismo se va a basar su esquema justamente en la informalidad. ¿Qué tienen los teóricos del neoliberalismo que tenían en cartera y lo han tenido siempre y nunca lo han negado? El narcotráfico. El narcotráfico es la fuente de riqueza mucho más ágil que cualquier otra fuente para los teóricos del neoliberalismo. Milton Friedman era, digamos, un apologista del narcotráfico y en varias charlas de economía a nivel internacional sustentó por qué el narcotráfico era el futuro del capitalismo. Entonces tienes narcorepúblicas como la de Colombia y de Perú que viven de la exportación de clorhidrato de cocaína y que sin embargo esas ganancias no se revierten en el desarrollo del país. Bueno, Dante, entonces, para esta formación del Frente Amplio del cual estamos hablando, se necesita un partido. Me gustaría que ahora nos digas si es posible la existencia de este partido. Pero ojalá, Dante, que no me vayas a decir, vámonos por Perú Libre, porque por favor, pues Dante, no seas mal. Yo tengo una militancia, pues. Yo tengo no es de Perú Libre. Pero, claro, por eso te lo digo, ¿no? O sea, ¿cuál sería el partido que represente a este Frente Amplio? Y en segundo lugar, necesitamos un ideario. El mismo Jurado Nacional de Elecciones en la Ley de los Partidos Políticos dice, en su artículo 5, si mal no recuerdo, que uno de los requisitos de inscripción de todo partido es tener un ideario. Entonces, cuando yo leo, Dante, el ideario de Perú Libre, habla pues de la construcción del socialismo peruano, etcétera, etcétera. Pero los antecedentes, querido Dante, del señor Cerrón, los antecedentes del señor Bermejo, ¿a ti te dan la confianza de que se pueda construir realmente ese socialismo peruano intachable, impecable, ético? ¿No necesitaríamos mejores ciudadanos y un nuevo partido? ¿Cómo lo ves tú? Eso es resultado de una lucha, es el resultado de un proceso. Que llegues a tener un partido que sea realmente representativo de las grandes masas populares va a ser el resultado de un proceso, y un proceso que no se consigue de la noche a la mañana. Estamos luchando cuesta arriba, dado que el sistema mismo, el sistema económico, tal como se ha instaurado, es un sistema antipartidos, dado que ha corrompido la política hasta reducirla a su mínimo nivel de debate ideológico. No hay debates ideológicos. En el Parlamento, dime cuándo se ha producido en este Parlamento un solo debate ideológico. Ni uno, siquiera. Se mentan la como le decía un compañero historiador de San Marcos, hemos pasado de escuchar a un Luis Alberto Sánchez versus un Alba Orlandini a escuchar pues a Karina Beteta versus no sé quién. Yo le escucho a Patricia Chirino, que es hija de Chirino Soto, ¿no? Lamentablemente tengo que decirlo, eres hija de un alcohólico consuetudinario, ¿no? Y entiendo ahora las deformaciones genéticas que produce el alcoholismo, ¿no? Lo entiendo mucho mejor ahora, y inventando la madre, otro eruptando con el micrófono abierto en pleno debate, por favor. Esos son los parlamentarios que tenemos ahora, porque ha corroído de tal manera la política, el neoliberalismo, que lo ha reducido a una operación mercantil, como tú decías hace un rato, ¿no? Y esa operación mercantil no te garantiza que realmente tengas buenos parlamentarios, y tampoco te garantiza que tengas mejores partidos. Los partidos sin ideario, eso es lo que tienes ahora. Son partidos sin ideario prácticamente, y eso no pasa solamente en la derecha, pasa en la izquierda también. Lamentablemente tenemos que reconstruir la idea de partido dentro de la izquierda. Hemos tratado de hacer todo lo posible. Por ejemplo, el ML19, que es el que yo represento, ¿no? El Movimiento de Liberación 19 de Julio, ha planteado primero una reforma electoral. No nos han hecho caso.
Segundo, le ha planteado a toda la izquierda que lo principal sean las elecciones municipales y regionales, más que las elecciones presidenciales. Porque en el municipio y en las regiones es que comenzamos a transformar el país, ¿no? Y nos convertimos en alternativa de gobierno a partir del aprendizaje que nos dan el municipio y las regiones. Izquierda Unida nació siendo una fuerza electoral municipal, primero. Primero fuimos municipios, antes de ser alternativa de gobierno. Fuimos la segunda fuerza electoral del país porque primero dominamos municipios. En segundo lugar, tenemos lo siguiente, que la organización del Frente Único, en este caso, pasa por lo que es ahora la COIP, la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, que es la que hemos constituido y ha tenido 2 encuentros, ¿no?, masivos. 2 encuentros masivos, uno en marzo y otro en agosto. Y la COIP se lanza a su tercer encuentro, ¿para qué? Para convertirse en una alternativa electoral, en una alternativa de transformación más que electoral, porque mañana pasado nos cierran las elecciones y ¿qué decimos? Como Acción Popular que se fue a su casa durante el gobierno de Velasco, o como el PPC que se fue a su casa durante el gobierno de Velasco, y durante el gobierno de Morales Bermúdez también estuvieron en su casa, ¿no? Nosotros no desaparecemos como izquierda cuando nos clausuran las elecciones, sino todo lo contrario, seguimos activando, ¿no? Pero seguiremos activando por otros canales. Pero el Frente Único es eso que tú dijiste hace un rato. Lo que propone Mariátegui en el 1 de mayo, el Frente Único, es la pluralidad, la unidad de lo distinto. Si yo voy a citar al Frente Único a gente que opinan como yo, mejor invento un partido. Pero si estoy convocando a gente que opinamos diferente, pero que tenemos objetivos comunes, estoy haciendo un Frente Único. Y la alternativa de Frente Único en el marxismo es anterior a la idea de partido. Ponte a pensar que Marx nunca diseñó una teoría del Partido Revolucionario. Quien la diseña es Lenin, en 1903. Pero Marx no nos dio un legado de organización política revolucionaria de los trabajadores. No, la idea de partido era muy difusa en Marx y en Engels también. Pero los marxistas hemos aprendido a hacer partido a partir de Lenin hacia adelante. Y nuestra elección principal es la Mauta Mariátegui. Y Mariátegui le da más fuerza a la idea de frente que incluso a la idea de partido. Que él funda el partido el 7 de octubre, es cierto, ¿no? De 1928 lo funda. Pero la idea de frente es mucho más medular para él porque es la unidad de la clase trabajadora por encima de sus diferencias ideológicas. No tenemos buenas personas. Tenemos una carencia humana allí. Y es que el sistema capitalista emplea a la mamá, emplea al papá, y los hijos ¿con quién se quedan? Es decir, ¿quién forma al nuevo peruano? ¿Quién retransmite valores como la responsabilidad, la disciplina, el compromiso, la coherencia, la consecuencia? Entonces, tenemos un vacío allí, creo yo, social, cultural, histórico. No sé si esa sería parte de la agenda de este nuevo Frente Único. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo de la siguiente manera. Hay una generación que ya dio todo lo que podía dar, absolutamente. Ya no va a dar más. Está una generación en la cual exigirle sería demasiado. Y estoy hablando de una generación de trabajadores que dejaron su vida en el paro nacional del 19 de julio de 77, dejaron su vida en Izquierda Unida, en los municipios que pelearon directamente cuando Sendero aniquilaba a la mayor cantidad de alcaldes de Izquierda Unida, los ha matado el Sendero Luminoso, no lo ha matado el ejército, por si acaso, ¿no? Y los que no los mataba Sendero, los mataba el ejército, por lo que era subversivo. Entonces hemos estado entre dos fuegos, hemos salido de una guerra bastante cruenta, que ha llevado una década y media, ¿no? Una década y media prácticamente. Y de esa guerra cruenta, a la cual solamente lesionó a la izquierda, ojo, a quien más ha lesionado esa guerra es a la izquierda. De ahí se ha sobrevivido ¿con qué? Si no hubiera una propuesta ética de parte de una izquierda, definitivamente estaríamos hablando de izquierdas secas. Pero una izquierda revolucionaria tiene que ser una propuesta ética. Y la ética desvinculada de la política no puede existir. Una política sin ética es politiquería. Nada más. Yo me voy a subir al sillón presidencial para robar, pues definitivamente para hacer grandes negocios. Completamente de acuerdo. ¿No? Entonces, el hecho de salir pobre de una presidencia de la República es loable.
Yo, por ejemplo, saludaba ese fenómeno en Belaúnde Terry, ¿no? Belaúnde Terry dijo bien claro, prefiero el poncho porque no tiene bolsillos, decía, ¿no? Qué Pero el buena. poncho del saco porque no tiene bolsillos, porque en los bolsillos se acumula que la ganancia que se roban los gobernantes. Pero el contexto de Belaúnde Terry de Acción Popular se robó, pues, se robó Perkovic, ¿no? Y todo lo demás se robaron. Pero el problema es el siguiente. Tú representas una ética y tienes que fomentar la multiplicación de esa ética. ¿Quién nos dio ese discurso? Ernesto Che Guevara, cuando habla del hombre nuevo del socialismo, ¿no? El hombre nuevo va a esperar que venga el socialismo para producirlo, tienes que producirlo antes de llegar al socialismo. Si no produces hombres y mujeres nuevos, no vas a llegar al socialismo. Y necesariamente eso pasa por un rol pedagógico y por un rol también del ejemplo que debe dar el militante. El militante tiene que ser ejemplo en su comunidad. La persona más trabajadora, más capaz, la más estudiosa, la persona que cumple honradamente con lo que debe hacer. Ya, ese es el norte ético y la gente te sigue. La gente sabe diferenciar. Este no es un tramposo. La gente prefiere a ese, ¿no? Justamente. En cambio, la gente ya está cansada de que le den lecciones de ética con una mano y las borren con la otra. Y eso es lo que está pasando con la política peruana. Lamentablemente, el capitalismo, como tú has dicho, en la fase actual está destinado a deteriorar, está ocupado en deteriorar todos los conceptos éticos que definen todos los teóricos de izquierda y de derecha. Los teóricos de izquierda y derecha defienden una ética, cada uno por su lado, ¿no? Sin embargo, el capitalismo, la dinámica propia del capitalismo es la corrupción. Cuéntame de un capitalismo sin corrupción. Yo decía, discúlpame la franqueza, ¿no? Que esto lo decía entre amigos, un capitalismo sin corrupción es como hablar de un burdel sin prostitutas. Esa es la verdad. ¿Dónde lo has visto? Es verdad. El capitalismo se basa en la corrupción. Entonces, los corruptos son los seres de éxito. Los seres de mayor éxito son los corruptos. El trabajo honrado no te conduce a la fortuna. Por lo tanto, quienes predican el trabajo honrado son los fracasados, los perdedores, ¿no? Los que trepan son los que tienen, digamos, aptitudes para robar. Voy a citar a Lenin, clásico, pues. ¿Quién no conoce este clásico, El Estado y la Revolución? ¿No? Lo traigo a colación porque tú nos comentabas esto de la constitución de un Estado, digamos, más formal, digamos, más inclusivo, ¿no? Donde podamos tener la participación de la población, ¿no? Y en este libro, El Estado y la Revolución, Lenin hace una crítica del Estado, concibiéndolo como una fase del capitalismo en la cual las contradicciones ya se han vuelto irreconciliables, ¿no? Y donde el único camino que queda es, obviamente, prescindir de ese Estado, ¿no? Prescindir de ese Estado y consolidar, digamos, el comunismo, ¿no? Dice él que el Estado solo existe allí donde existen las contradicciones de clase, dice Lenin, Así es. ¿no? Y la lucha de clases, dice luego, corrigen a Marx, corrigen entre comillas, de manera que el Estado resulta ser el órgano de la conciliación de clases. Cuando dice corrigen se refiere a los ideólogos burgueses, ¿no? Lenin señala que hay una casta de ideólogos burgueses que entre comillas quieren corregir a Marx, ¿no? Y quieren formar pues un Estado conciliador, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo a colación a Lenin? Porque quiero saber en qué se diferenciaría este frente amplio, este frente único que se viene con la idea de este Estado conciliador con la cual discrepa pues Lenin. Hay una diferencia muy grande. El Estado es un órgano de dominación de una clase por otra. Definitivamente. Desde el surgimiento del Estado surgió como contralor, digamos, para digamos, poner orden en medio de una lucha de clases. Sin embargo, ha sido instrumentalizado siempre por la clase que tiene el poder económico. Entonces, un Estado que ya está instrumentalizado por la clase que tiene el poder económico, definitivamente para que sirva a una pluralidad de clases, tendría que ser otro Estado, pero no ese. Ahora, si se termina en algún momento de la humanidad con las clases sociales y se pasa a una sociedad sin clases, definitivamente el Estado ya carece de función. Tendríamos que jubilarlo como un trasto arcaico de la historia, al desván de la historia, como decía Lenin, ¿no?
Hay que arrojar este traste arcaico al desván de la historia porque ya no sirve absolutamente para nada. Pero lo mismo se plantearon los liberales. Démonos cuenta, Adam Smith, David Ricardo planteaban la desaparición del Estado. Entonces, para ellos el Estado era una rémora que obstaculizaba el libre desarrollo de la economía. Entonces, había que terminar con el Estado también. O sea, estamos diciendo, la desaparición del Estado no es solamente una idea anarquista y comunista, ¿no? Los anarquistas querían la destrucción del Estado. El comunismo que quiere la, digamos, superación de la idea del Estado, la extinción del Estado. Unos quieren la destrucción y otros quieren la extinción, cosa muy diferente. Pero los capitalistas liberales del siglo XVIII al XIX sostenían que el Estado tenía que desaparecer. Entonces, un Estado que no sirva a una clase dominante no existe. No existe. Un Estado que sirva para que todos nos gobernemos, eso es una ilusión. Bueno, Dante, ya para ir terminando esta interesantísima conversación, que la verdad que se ha prolongado, pero se ha prolongado deliciosamente. La verdad, qué gusto me ha dado conversar con una personalidad como tú, Dante, que conoce tanto y que ha hecho tanto por el movimiento, no solo estudiantil, sino también por el movimiento intelectual, por el movimiento político, por el movimiento social y cultural acá en el país. Y como tú muy bien lo señalas en varias entrevistas, no hay visibilidad para las personalidades que buscan la transformación. No hay visibilidad. Los medios nos cierran la pantalla y nos excluyen. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso es una realidad. Así es. Entonces, yo estoy muy, muy contento, de verdad, Dante, que nos hayas acompañado aquí en Hablemos, en este espacio. Quiero hacerte dos preguntas ya finales para cerrar. ¿Para cuándo, Dante? A ver, pongámonos pitonizos. ¿Para cuándo el Frente Amplio? ¿Y cómo así? O sea, ¿cómo crees, cómo sueñas tú que se va a manifestar esto? ¿En una elección? ¿En una insurgencia? ¿Cómo crees que esto se va a dar? Yo creo que vamos a tener que fabricarlo desde el punto cero, año cero, realmente, porque si heredamos las viejas estructuras que ha tenido la Izquierda Unida se dividió en el Congreso Guampaní. Y se dividió porque justamente las jefaturas de los partidos son las que se dividen. Las bases nunca se dividen. En las bases encontramos conciliación de intereses, intercambio fraterno, todo lo demás. Y son las dirigencias las que se dividen. ¿Por qué? Por razones patrimoniales. Porque cada partido tiene su patrimonio. El Partido Comunista Peruano con el Partido Comunista del Perú Patria Roja planificaron unificarse en el año 2002. Yo era periodista de Canal 2 en ese momento. Y los entrevisté para Canal 2. Definitivamente era una esperanza. Del 2002 al 2022, son 20 años que han pasado. ¿Se han unificado? No. ¿Por qué? Por razones eminentemente patrimoniales. Porque habría que dividir el patrimonio o democratizar el patrimonio que cada partido tiene. Entonces ya hay intereses que van de más a menos en lo que debe ser el interés de toda la población en beneficiarse de una unificación de la izquierda. Se pierde ese interés por intereses egoístas. Hay lo que decía Lenin, lo repite Mao Zedong, lo repite Mariátegui. Los comunistas solos no podemos hacer la revolución. Necesitamos tener grandes alianzas, grandes procesos de alianzas, no solamente de partidos, sino de clase social. El proletariado necesita tener aliados dentro de la clase media, dentro del campesinado, dentro del sector ilustrado. Sin aliados no hacemos nada. Entonces, los sectarios son los que han hecho fracasar todo proyecto de izquierda, porque nunca han apelado a la unidad. Nosotros estamos insistiendo en la unidad. Dante, así, en una línea, respóndeme. Hace tiempo le recomendaste a Keiko que siguiera los pasos de Alan García. ¿Te reiteras? ¿Te reafirmas en ese consejo? No, era un chiste solamente, porque realmente Keiko debe ser víctima de la justicia popular. No es Ok. Muy bien, señoras y señores de Hablemos. Ha sido el gran Dante Castro. Muchísimas gracias, Dante. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos aquí en este espacio. Estás siempre bienvenido. Bien, hasta pronto y patria o muerte venceremos. Gracias. Gracias a ti.